¿Cómo están? Un gusto saludarlos en un video más de Contacto Deportivo. Hoy queda marcado en la historia, un 8 de agosto, porque hoy se despide oficialmente Lionel Messi del club. Dio la cara, conferencia de prensa muy temprano en horas de la mañana. Sin duda alguna es una noticia mediática por lo que representa, por lo que significa él dentro de la institución. Así que significaba, ¿no? Significaba, mejor dicho, aunque yo creo que su legado va a durar bastante tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Usted lo compararía con Johan Cruyff, Gustavo? ¿Lo superó? ¿No tan así? ¿Cómo sería la historia de Messi dentro del Barcelona? Porque fueron muchos años realmente, desde los 13 él estuvo vinculado al club y sin duda alguna todos hablan al respecto de Messi y el adiós definitivo, por lo menos como jugador, porque reitero, creo que en algún momento puede regresar como embajador de marca y demás, pero como jugador profesional, pues hasta aquí llegó. Gustavo, ¿cómo está? ¿Qué tal, José Pablo? Toda la gente que nos acompaña, un gusto de verdad estar con ustedes. Espero que sea recíproco de recibirnos, donde capten esta, que es una aparición, una comparecencia con ustedes nueva de Contacto Deportivo. Pues yo integralmente, completamente considero de más peso Johan Cruyff. Y voy a explicar por qué. En los números son apabullantes los de Messi, que partidos 778, que 672 goles, es una cosa impresionante, títulos 34, etc. Él incluso mismo dijo ahí en la conferencia de prensa que está tratando de llegarle a Dani Alves, que ya llegó con la medalla de oro en el fútbol de los Olímpicos a 43 títulos. Pero lo de Cruyff es que hasta Messi está de alguna manera influenciado por él. ¿Por qué? Porque él fue un extraordinario jugador, al extremo que es considerado uno de los mejores de toda la historia, a pesar de haber jugado un solo mundial. Sí. Un solo mundial. Pero él encabezó el proyecto Rinus Michels de la naranja mecánica holanda, que revolucionó tácticamente el fútbol de todos en todo. Y luego en el Barcelona, cuando lo contrató, sacándoselo al Ajax, por ese momento tricampeón de Europa, ya la influencia de él ya era muy grande, deportivamente hablando, futbolísticamente hablando, el número 14 vestido corto. Pues después llegó al Barcelona y dejó una estela impresionante. No de tanto título, para nada, pero sí de tratar en una siguiente etapa, que es ahí donde creo que está la mayor influencia de Johan, que en paz descanse, de que él como técnico creó un estilo de juego para el Barcelona, que se ha venido inculcando a los chavales que llegan a la Masía y que algunos han logrado, pues sobre todo uno de sus pupilos, cuando jugó con el número 4, Pep Guardiola, de darle el sumo de presencia con un fútbol excepcional que aún se admira y que todavía sigue saliendo un Ansu Fati, sale también un Ricky Puig, todas esas que son escuela cruifista, escuela del Barcelona. Por algo el estadio, que es la sucursal del Nou Camp, donde prácticamente se ha jugado el partido, está por jugarse y desarrollarse el partido por el trofeo Joan Gamper, que es el suizo que en 1899 fue la piedra angular del nacimiento de este FC Barcelona. Pues ese estadio se llama Johan Cruyff. Correcto. Y enfrente del escenario hay dos estatuas. Una de Ladislao Kubala, el primer jugador emblemático de toda la historia del Barcelona, el húngaro, checo, español, y la otra la de Johan Cruyff. Desde luego que más adelante estará la de Messi, eso es indiscutible, pero globalmente, por la integralidad, porque yo por personalidad no veo a Messi de técnico. Es difícil, sí, es muy difícil. Ese es otro cantar, otro rollo. Él es muy buena persona, da la impresión, educadísimo, etcétera, pero con otros ingredientes se necesitan para ser técnico, no creo que los tenga. Eso. Y el efecto Messi es enorme. A mí me llamó mucho la atención compartir con la gente o parte de la gente que estuvo en la antesala deportiva de Nuevo Mundo en este mismo domingo, de que simpatizantes que así se identificaron ellos, porque no se los preguntamos, fue espontáneo, y que dijeron que le van al Real, pero que reconocen todo lo que es Lionel Messi, Lionel Andrés, eso es indiscutible. Bueno, ahí tienen ustedes, dice Laporta, dijo que era por la liga. Yo sí hice todo lo posible. Escuché muchas cosas que se dijeron sobre mí, pero de mi parte hice todo lo posible para quedarme.
el año pasado no quería y también lo dije, este año quería y no se pudo. Entonces, así escuetamente, un compendio de lo que fue el contenido, que incluso escuchando toda la charla que captó José Pablo, pues con los periodistas, le costó encontrar, lo dijo, palabras para expresarse ahí frente a ellos, y terminó con una ovación, el famoso standing ovation de toda la gente que no se imaginó en esa forma encontrarse para decirle adiós a un jugador de esa magnitud, que ahí José Pablo les presenta pues justamente rodeado de su colección de trofeos, que el Barcelona, siendo su casa, pues prácticamente le permitió acomodarlos, ponerlos ahí con él, con el tacuche que usó hoy en la madrugada nuestra en esa presentación. Y también fue muy claro dentro de su exposición Leonel Andrés de decir que a cierto tiempo va a regresar a la ciudad porque es su casa, y ahí está su casa, que es un monumento prácticamente en Castelldefels, que es uno de los barrios, como acá puedan ustedes escoger alguna de las colonias exclusivas hablando de la capital, y de algunos condominios en el interior de la República. Entonces ya es pasado reciente, porque acuérdense que él terminó su relación contractual el 30 de junio. Y ya rebasamos julio y no se pudo, y hay muchas cosas, incluso el mismo José Pablo les presentó lo que es la postura, la iniciativa de un bufete de abogados catalanes que espera bloquear un posible contrato de Lionel, que mencionó que lo ha llamado el PSG. El PSG dijo que aceleró y presentó la oferta formal, pero que eso va a intentar bloquearse por el hecho, y ahí tienen ustedes que hoy es el sorteo en el Teatro Don Juan, el sorteo de Lotería Santa Lucía, es el primer premio de 4 millones de quetzales. Bueno, entonces ya comienza a ser tiempo pasado Lionel Messi, y tiempo pasado también los Juegos Olímpicos. ¿Cómo calificas en sí global la actuación de los 24 deportistas, la delegación de Guatemala en los Olímpicos, que es la primera serie de Olimpiada que te toca cubrir en medios, porque la anterior fue hace 5 años y todavía no había despegado tu carrera? Así es, Gustavo, pues me sorprendieron ciertas cosas, a la vez me defraudó de cierta forma otras, ¿verdad? En las disciplinas en las que yo consideraba nos podía ir mejor, pues lastimosamente no fue así y no se dio. Creo que lo de la marcha es interesante, es un fenómeno para estudiar, analizar. En teoría es nuestra disciplina más fuerte, llamémoslo así. Hay más, inclusive una delegación más extensa que en las demás disciplinas deportivas. Es un tercio de la delegación, son 8, o fueron 8. Fueron 8. 24, un tercio. Y todos quedaron, Gustavo, muy lejos, pero muy lejos realmente de poder optar a una medalla. Entonces uno dice, si esto es lo más fuerte, estamos fritos. Y al final, pues así fue. No se pudo, se estuvo cerca. En otras disciplinas en donde a criterio personal no éramos favoritos, el caso del bádminton, yo no había visto que fuéramos de mucho bádminton en el país, o sea, cultura del bádminton como tal. Yo estoy seguro que estamos hasta aprendiendo de en qué consiste la disciplina, cómo funciona y demás, ciertas características, porque no se practica, esa es la realidad. Y en el caso de la natación, menos, o sea, más que practicarse, es una disciplina muy compleja, muy difícil, es por segundos, entonces uno pensar que uno tiene, aunque sea un 1% de probabilidades en esa disciplina, es casi imposible pensarlo. Y de cierta forma, pues me siento muy contento de que los dieron todo, tanto Luis Martínez como Kevin Cordón. Reitero, no eran favoritos antes de, finalmente lo fueron, ¿verdad? Y uno se fue emocionando al ver las participaciones y lo que iban logrando en el camino. Pero reitero, Gustavo, con cierta preocupación, porque uno dice, bueno, marcha, muchos de ellos ya no van a estar. Caso de Mirna Ortiz, Eric Barrondo, no sé, creo que ya no van a estar en los próximos Juegos Olímpicos. Mayra Herrera, lo veo difícil por la edad realmente. Y entonces uno dice, bueno, están otras disciplinas, pero Kevin Cordón tampoco es un niño, o sea, a lo mejor le alcanza para poder estar en las próximas Olimpiadas, pero tomando en cuenta que son 3 años nada más. Tomando en cuenta que son 3 años, pero habrá que ver también si va a tener el mismo nivel que
que hoy tiene, ¿verdad? Actualmente, porque a lo mejor esta fue la mejor participación que pudimos observar de Kevin Cordón en Juegos Olímpicos. O sea, no quiero ser pesimista, pero es un poco difícil. Creo que Luis Martínez... Sus rivales, perdón, tanto el campeón como quien le ganó la medalla de bronce, son 10 años menos. Sí, son 10 años menores, pesa, ¿verdad? Indiscutiblemente, aunque también la experiencia puede ayudar, pero los reflejos, el físico, los reflejos, el tener esa velocidad para poder tener ese ida y vuelta en algún momento en el bádminton, que se lo van cambiando, con qué fineza le tocan de un lado para el otro el remate, o sea, es muy interesante, muy complejo, pero ojo realmente con eso, Gustavo. Luis Martínez me parece que él sí podrá estar en los próximos Juegos Olímpicos por edad y demás, pero de 30, pero 27. Es una disciplina y distancia de mucha velocidad. Es de mucha velocidad, correcto. O sea, estar a esos niveles no es nada fácil, nada sencillo. O sea, es que un segundo marca la diferencia. Un segundo, así como ustedes lo escuchan, un segundo uno puede decir, bueno, un segundo no es nada, pero en esas instancias sí lo son. Y de ahí otras disciplinas, Gustavo, donde se van sin pena, sin gloria. Me llamó la atención que... ¿Sí te pareció lo de Grijalva, por ejemplo, que salió, que nadie lo conocía y es para mí, muy decoroso trabajo en 5.000 metros? Sí, me sorprendió realmente bastante. Creo que nos sentimos orgullosos de la participación de Luis Grijalva, de lo que pudo hacer, ¿verdad? Cabe aclarar, no se conocía, se dio a conocer con estos Juegos Olímpicos y enhorabuena realmente, porque él sí es joven. Él sí es realmente joven. 25. Pero también en Juegos Olímpicos a esos niveles y velocidad y demás, bueno, ahí es otra situación, ¿verdad? Por eso les digo, de cierta forma esperaba un poquito más de Charles Fernández, que él mismo lo confiesa, no, él dice en redes sociales que esta es la competición más dura a la cual le ha tocado participar o estar, ¿verdad? No fue la mejor o la esperada para él, de todo se aprende y esperemos pueda mejorar su nivel y estar de mejor manera en los próximos Juegos Olímpicos. De los que de cierta forma me defraudaron, Gustavo, los Meli, para serle muy sincero, creo que sí esperaba más de Juan Ignacio, creo que tuvo una mejor respuesta, pero ya cuando estaba todo prácticamente resuelto, ya cuando casi no había posibilidades, fue cuando él empezó a mejorar. El arranque no le ayudó en nada, en lo absoluto, y ya el daño estaba hecho, ¿verdad? Entonces es muy importante, pero en pocas palabras, ciertas sorpresas, ciertas decepciones y ciertas preocupaciones, ¿verdad? Porque ¿quién va a estar detrás después, verdad? En natación creo que no hay, en badminton menos, o sea, a esos niveles. Y de ahí, bueno, creo que en marcha quizás hay todavía algunos jóvenes, más allá de Eric y de Mirna y de Mayra, hay otros atrás jovencitos que podrían ser el futuro, pero bastante limitados, Gustavo. Y si no salen nuevos atletas, eso sí puede llegar a preocupar. Sí, hablando de lo de natación, justo en la disciplina de Martínez, y ahí está el mensaje del ProElectric, nos viene el 2303-1717 para todo lo que necesiten de instalación de energía eléctrica industrial. No se olviden, 2303-1717. Mañana les vamos a presentar el jugador de la jornada, en este caso de la fecha 2, como va a ocurrir todos los lunes. Pero ahí hay un muchachito, ya me mandaron su fotografía, tiene 14 años, es de los tantos que no han nacido acá, pero sus padres son quichelenses, es sobrino de Manuel Berriondo, que lo conoce muy bien, José Pablo. Sí. Ya tiene marcas panamericanas en Infantil B. En este momento que se los comparto, de este chico Berriondo, está compitiendo en El Salvador y teniendo 14 años y se sigue preparando en Estados Unidos, que es donde está la meca de la natación y sobre todo masculina, como se probó en los Juegos, por lo contrario de las damas que decrecieron, empezando por Katie Ledecky, y cuando fueron superadas por las australianas, pues creo yo que está en la mejor escuela posible este chico para progresar. De lo de la marcha, hablando de los Josés, el caso de Kalel Ortiz y Barrondo, ellos son bastante jóvenes y entonces ellos para 20 kilómetros creo que pueden consolidar su participación y en este caso ser mejores en París, a ver si logran clasificación, la exigencia de marca y demás.
Y hablando de eso, Mirna, Suseli y Mayra quedaron muy por debajo de sus marcas con las que calificaron. Y lo mismo hay que decir de proyección de Bernardo Biel, hermano de Eric, que sí terminó la prueba de 50, fue castigado en su momento con 5 minutos, de lo contrario lo hubiese terminado en una posición inmejorablemente de mayor categoría. Entonces, ahí estamos hablando de 4 de los 3 Josés y de Bernard Dubiel como futuro de eso, de la marcha. Y en cuanto al futuro del badminton, pues así como el caso de Kevin tomó la estafeta que dejó Pedro Yan y Pedro Yan de Raúl Anguiano, pues hay necesidad definitivamente que ahora con que hay tantos chicos entusiasmados con lo que vieron hacer de Kevin, pues se involucren en ese especialísimo deporte que tiene muchas particularidades. Bueno, y vamos a concluir esta comparecencia entre ustedes con platicar globalmente de los Juegos Olímpicos. Capté el tono de voz ahí de Tommaso Alimelli feliz porque su Italia llegó a 40 medallas como nunca había ocurrido en la historia de participaciones italianas en Juegos Olímpicos 10, 10, 20 y sobre todo tener a los campeones de relevo de 4 por 100 italianos y a tener al hombre más veloz del mundo, Jacobs, nada menos que italiano, aunque dejó el ombligo en Texas, a los 10 meses se lo llevó a su mamá italiana de regreso porque el papá de él pues fue formando parte de los Marines de Estados Unidos, lo nombraron o lo designaron para estar en Corea. Entonces, eso es una novedad. Pero global, me llamó la atención Estados Unidos de cómo regresó a pesar de tener fallas para mí muy relevantes. Una de ellas, de deporte colectivo, que no ganaron el oro en base, que es un deporte de hoy, se los ganó 2-0 Japón y en la ronda de eliminatoria les ganó 7-6. O sea, como se dice a términos populares, le ganaron los japoneses al derecho y al revés. Y lo otro es, en el aspecto individual, lo que ha mencionado el nombre, Katie Ledecky quedó muy corto, todo lo contrario de Khalil Dressel, que fue el sustituto indiscutible hasta con marcas, etcétera, incluyendo la prueba en la que intervino Luis Carlos Martínez de los 100 metros mariposa. Me refiero a esta pieza que estaba proyectada para ganar 7 medallas, 5 mínimo de oro, y el caso de Simone Biles, que es un caso deportivo psicológico, porque ella al final de cuentas solo ganó una plata como parte del equipo de Estados Unidos, del equipo de su país, y luego regresó después de varios días de no participar en el All Around, ni tampoco en varios de los aparatos que domina. Resultó regresando para la vía de equilibrio y consiguió otro bronce, y con ello ya alcanzó a Katie Miller como la gimnasta más laureada de Estados Unidos con 4 oros y 3 bronces, o sea 7 medallas. Pero, ¿qué comentario te merece? Por ejemplo, que a nivel de Latinoamérica, Brasil puesto 12, Cuba puesto 14, coincidiendo en oro, pero tenemos brasileña, la delegación brasileña más en los otros metales. Y cerrando los países latinoamericanos, México en el puesto 84 con 4 bronces y antes en el 72 Argentina con una plata y 2 bronces. No llegaron ni al oro esas delegaciones, que como país se representan mucho, tienen mucha población, sobre todo las y los mexicanos, por un lado. Y por otro, el tete-a-tete de República Popular de China, que se queda segundo finalmente con 38 oros, 32 platas y 18 bronces para 88, y es superada finalmente en la recta final, realmente el último día de competencia, antes de la clausura, por Estados Unidos, que llegó a 39 oros, y lo apretado, 41 platas y un total de 33 bronces para un total de 113, pero todos ustedes saben que el medallero se hace por el oro, y ahí por una nada más Estados Unidos vuelve a ser campeón de los Juegos. Así es, Gustavo. Es interesante realmente esa lucha que tienen entre los chinos y los estadounidenses, más que marcado y evidente la competitividad que tiene ese torneo, ¿verdad? En el caso de los Juegos Olímpicos, muy interesante. Siempre ha sido así en los últimos tiempos y son, si no estoy mal, los 2 países más poblados del mundo, ¿no? En el caso de China y Estados Unidos. No, bueno, la India creo que es el segundo. Estados Unidos tiene esa ventaja porque, fíjate, pues, mientras los chinos son 1.310 millones, Estados Unidos son 133 millones.
Entonces hay una gran diferencia. En cambio, India sí tiene 1.100 millones. Hablando de poblados, sí, los hindú o indios, como se les puede decir también según la RAE, pues son los que colean a los chinos hablando de popular, por algo se llama popular, por otros factores políticos también, por tener un chinito en cada metro. Sí, es interesante realmente eso. Y hablando de la población, ahí creo que es donde uno se da cuenta de lo mal de México, ¿verdad? Porque, ¿qué tiene México? Más de 100 millones de mexicanos. 120, y lo de Estados Unidos es, yo dije 133, son 333, o sea, un poquito más allá del 30% de la población, no, 28% más o menos de la población de China, pero son 333 millones de gente que está registrada en territorio estadounidense. Para México creo que es terrible, Gustavo, tener ese tipo de participaciones teniendo tanto mexicano, tanta población, ¿verdad? Y con una delegación de casi 300 personas. Y una delegación tan grande, tan extensa, pero no poder llegar a esos niveles de ganar una medalla. Y es curioso, porque México siempre ha sido bueno en clavados. De lo que yo tengo memoria y recuerdo, creo que ha sido malo, realmente malo esta actuación en Juegos Olímpicos. Habrá que estudiar a profundidad qué está pasando en México, a qué se debe. Muchos hablan incluso de algunos casos de corrupción en las diferentes federaciones y demás. Llamativo, para mí una de las cosas que más me llama la atención es lo de la delegación de softball femenino, que dejaron los uniformes, o sea, ni siquiera se los quisieron llevar, los dejaron ahí en Tokio. Y se llevaron souvenirs de otras cosas. Y uno se pone a pensar, bueno, pero ya ni si me quiero llevar yo mi uniforme, mi recuerdo de que estuve ahí, es porque no le tengo cariño, no le tengo amor, digámoslo así. Entonces, deben de haber cosas detrás que uno no sabe, que es la razón principal por la cual llegan a tener hasta cierta forma repudio, digámoslo así, a tal punto de querer yo dejar mi uniforme, mi escudo, mi bandera, de cierta forma, ahí. Entonces me llama mucho la atención eso, y es algo que de cierta forma se ve también reflejado en el fútbol, ¿verdad, Gustavo? Porque imagínense, 130 millones, más de 130 millones que hace México, y tuvieron que nacionalizar a Funes Mori en el fútbol mayor, y no tienen un delantero. Creo que México a nivel de deporte está bastante mal, o sea, tienen que ponerse a pensar qué está pasando, en qué fallaron y cómo pueden recomponer, ¿verdad? Porque población suficiente para mejorar tienen, infraestructura creo que también. Habrá que ver cómo se están utilizando los recursos, ¿verdad? Que al final del día es lo más importante, cómo se utilizan y cómo se pueden optimizar en beneficio del fútbol y del deporte en general. Sí, ahí hay casos también de una ciclista que tiene una marca impresionante y que le habían sacado de la delegación, y después la llamaron por toda la repercusión de todas sus declaraciones, verla en el Zoom llorando, pero llorando a mares, como se dice. Sí. Y entonces quisieron poner la retranca, yo creo que ya fuera de tiempo, porque incluso ella ya había sido botada e incluso anímicamente destrozada. Bueno, para concluir, el top 10 del medallero, solo en el oro: Estados Unidos 39, como apuntamos, República Popular de China 38, Japón muy buena presentación, el team o delegación anfitriona 27, luego Gran Bretaña 22, el Comité Olímpico Ruso con tantos atletas que salieron positivos y demás, y por eso no compitió directamente como Rusia. El número 5, Australia, con un total de 17, y luego muy interesante, Holanda o Países Bajos, Francia, Alemania e Italia con 10 oros. O sea, ahí fue una pelea verdaderamente apretada, y que la diferencia le hizo la plata, o en el caso del bronce. Así que, pues muchas gracias por habernos acompañado. Mañana la cita ya clásica de los lunes a partir de las 19 horas en el Facebook Live de Contacto Deportivo, que es de ustedes.